pastor. Está en el paso, Sois la semilla que ha de crecer, sois es un mal nuevo. que ha de brillar. Está grabando. Sois levadura, sois grano, Ya está grabando. Buena paz. Buen día, Padre. sois la mañana que vuelve Saludos, Reyes, porque ya está trabajando. a ganar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a guiar. Y amigos con el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos hermanos, que nos escuchan a través de la Mexicana cada domingo. Iniciamos en este domingo 29 del tiempo ordinario el programa La Voz de Jesús el Buen Pastor. En este domingo que es Día Mundial de las Misiones, Jornada Mundial de las Misiones. Hoy vamos a cambiar el evangelio que trae el misal. Vamos a leer el evangelio del envío de los 72. Vamos a iniciar, Padre, buenos días, hermana Tere, buenos días. Gracias a todos los que nos escuchan y vamos a iniciar como cada domingo haciendo oración con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén. Ahora, queridos hermanos, vamos a poner mucha atención en el evangelio que vamos a meditar el día de hoy. Lucas 10, capítulo 10, versículo del 1 al 9. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy en este domingo, como decíamos, se celebra el Día Mundial de las Misiones. Una jornada mundial donde se nos recuerda la dimensión misionera que tiene la Iglesia. Desde que Jesucristo se fue al cielo, les dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos en todas las naciones. Y eso es lo que ha hecho la Iglesia a través de los siglos, en estos 2000 años de camino que tiene la Iglesia de Jesucristo. Ha venido llevando el Evangelio, la buena nueva, como dice hoy el Evangelio, el envío que hace Jesús de aquellos 72 misioneros, y los manda
¿verdad? Los manda sin nada, los manda en el riesgo, ¿verdad? Entre lobos, y los manda a ir a esas comunidades donde Él va a ir. Hoy Jesús también, Padre, quiere ir a todos los lugares del mundo, a todas las casas, visitarlas, estar con nosotros, pero a ver si nosotros tenemos esa actitud de acogida a la palabra de Dios. Hoy en el mundo entero hay muchos hermanos nuestros, el Papa, los obispos, los sacerdotes, diáconos, religiosas, laicos, comprometidos, que llevan este mensaje, porque la iglesia no se puede estancar. Jesús dice hoy, no se entretengan en el camino, ¿no? Él no quiere que nos entretengamos, porque Él tiene una misión para nosotros, la misión de llevar su palabra para la salvación de los hombres. Bien, pues nuevamente buenos días a todos los que nos están escuchando. El envío, Dios Padre nos ha enviado a una misión, a usted y a mí, y por lo tanto somos de su pueblo, somos de su propiedad. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para salvar y redimir a la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos. Los envió a sus discípulos porque el poder del maligno, del demonio, fue derrotado. Y ahora la exhortación y la invitación es a hacer presente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y en cuanto que hemos sido bautizados, en cuanto que hemos recibido ese mismo Espíritu, estamos invitados a hacer fecunda esta obra de Dios Padre. Y la obra de Dios Padre es que tengamos vida y vida en abundancia en su Hijo Jesucristo. La misión es que Jesucristo tuvo, fue redimirnos, fue rescatarnos del pecado y de la muerte, para hacernos partícipe de una vida nueva, hacernos partícipe de la vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, el misionero es aquel enviado de nuestro Señor Jesucristo para hacer presente su reino. Así es, hermana Tere. Hoy vemos cómo se dificulta también llevar esta buena noticia, porque a veces como bautizados, como católicos, no queremos darle nosotros ese tiempo a nuestro Señor. Sí, hermana Luz, y desgraciadamente así es. Tenemos tiempo para todo en la vida, pero para entregarle a Dios ese tiempo que es de Él, no lo tenemos, no estamos dispuestos a dejar la comodidad de la casa, los quehaceres, no estamos dispuestos, no queremos el compromiso, adquirir el compromiso que de antemano ya tenemos. Si desde el día de nuestro bautismo estamos comprometidos con el Señor, a vivir su palabra y a ser transmisores, pero sí hay muchas cosas que se interponen en nuestra vida que nos impiden hacer ese trabajo. Gracias. Padre, y aquel envío que hace Jesús a aquellos 72 hombres es el mismo envío que hoy Jesucristo nos hace a todos los bautizados, y con las mismas recomendaciones: no lleven nada para el camino. Y esto es muy importante, porque lo que Jesús quería en aquel tiempo, yo veo 4 aspectos que se quieren resaltar en este evangelio. La hospitalidad que hoy hace tanta falta, ¿no? Hospitalidad con el hermano, con el migrante, con tanta gente que está de paso en nuestra ciudad, en nuestra vida, y que nosotros le tenemos que dar esa hospitalidad. Jesús quiere que no estemos nosotros confiando en nuestros bienes, en nuestras cosas, sino que confiemos en esa divina misericordia de Dios, en esa providencia del Padre. Sí, la hospitalidad. Primero tenemos que ser hospitalarios y dejar que el Espíritu de Cristo Jesús habite en mí. Y si usted y yo fuimos bautizados, fuimos ungidos, fuimos marcados como propiedad de Dios, como templo vivo del Espíritu Santo, usted y yo que recibimos el sacramento del bautismo, nos configuramos a Jesucristo profeta, nos consagramos a Jesucristo Rey y nos consagramos a Jesucristo sacerdote. Si Dios me ama, si Dios me llamó, si yo siento que Él me invita a colaborar en su obra de salvación. Y Él me ha hablado a través de un acontecimiento de mi vida que uno ha tenido, ¿no?
Dios me llama, Dios me llama. Dios me ama y me llama a colaborar en su obra. ¿Y cuál es su obra? Hacer presente su reino, hacer presente el amor que Dios Padre tiene para con nosotros, ¿no? Y por lo tanto, si Dios me habla a través de su palabra, si Dios me habla a través de un acontecimiento, si Dios me habla en la realidad del día a día que voy viviendo, entonces le respondo. Ahora, lo he recibido en el sacramento del bautismo y me he configurado a Jesucristo profeta. ¿Y cuál es la misión del profeta? El profeta es ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios. Y por lo tanto, el profeta no es aquel que lleva un mensaje personal. No es porque no tengo nada que hacer. No es porque a mí se me ocurre el decir esto y lo otro, no. Sino he sido llamado por Dios. Él me ha llamado y lo siento aquí en mi mente y en mi corazón. Y yo le respondo. Y por lo tanto, escucho su palabra. Lo escucho a él, platico con él. Platico con mi Dios que me ha llamado a la existencia y me ha invitado a colaborar en su obra de salvación. Y por lo tanto, el profeta es aquel hombre, aquella mujer que ve como Dios ve, o oye como Dios oye, ama como Dios ama. Y lo que usted decía, la hospitalidad. O sea, Dios tiene una gran hospitalidad para nosotros que somos sus hijos. Nos ama, nos quiere y quiere que tengamos vida eterna en su Hijo Jesucristo. Si es que yo me he recibido el amor de Dios, entonces lo necesita el hermano, lo necesita la hermana, se necesita que ese hermano experimente, se le anuncie, se le comunique propiamente este designio de salvación que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Y de allí, nuestro ser profeta, el ser profeta, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que Dios te llama y que te envuelve dentro de su amor y te envía. ¿Y te envía para qué? Para que tengas presente tu historia, la historia en la cual no es casualidad. La historia que uno ha tenido ha sido una historia de salvación, como Dios ha estado conmigo. Así como el profeta en el Antiguo Testamento hacía referencia con la historia de salvación en el caminar del pueblo de Israel, así de la misma forma el profeta está invitado a ver su historia como una historia de salvación. Así es, Padre. Pero nos vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos en un momento, no nos cambien. Eso es muy cierto, ¿verdad? Analizar nuestra vida, cómo Él ha caminado conmigo. Dios te llama, Dios te ha llamado a colaborar en su obra. Y colaborar en su obra, la obra que tuvo Cristo Jesús. Es el mismo camino que vamos llevando. Y la obra de nuestro Señor Jesucristo fue la voluntad de Dios Padre. Y la pregunta es, ¿qué quiere Dios Padre? ¿Qué quiere Dios Padre? Ante tanta violencia, ante tanta agresividad, ante tantos migrantes, ante tanta gente que se siente sola, que se siente pobre. Estás escuchando la voz de Jesús. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? No sé si sea fácil o difícil ver con los ojos de Dios. Los ojos de Dios un acontecimiento. El Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocas. Estaba viendo una chica allí en el Zócalo, pues, prácticamente casi se dedica a la prostitución. Decía, los ojos de Dios, ¿cuál sería? Aunque sigan la mentira, O sea, se encuentra clava dentro de esa realidad. ¿Quiénes lo anuncian? ¿Quiénes lo No dejemos anuncian? de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad. Dios les ve con Movimiento misericordia. Ciudadano, el movimiento de Esa México. situación. Serían 200 pesitos de 80. Sí, aquí tiene. Por su historia, como la historia de vida. Miguel José María Morelos, héroes de la independencia de México, con el águila real, emblema de nuestra patria, en la reserva de la biosfera en Pinacate y gran desierto de altar, patrimonio natural de la humanidad, juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar, es efectivo. Banco de México. Me acerco a ella para darle un Continuamos, queridos hermanos, en este programa La Voz de Jesús, el Buen Pastor, y hoy que estamos meditando en este domingo mundial de las jornadas de las misiones, vamos viendo ese envío de Jesús que hace a estos 72 discípulos, y vemos en primer plano estos 4 aspectos que decíamos:
la hospitalidad como primer paso, cómo Dios es hospitalario con nosotros y cómo nosotros tenemos que ser hospitalarios tanto con Dios para recibirlo en nuestro corazón como con nuestros hermanos para darles a Dios. Pero hay otro aspecto muy importante en este, Padre, el compartir. El compartir. Ellos que llevan la paz, son misioneros de la paz. Cuando lleguen a una casa digan, la paz esté con ustedes. Eso es lo que llevan. El compartir la paz de Dios, el compartir el amor de Dios, el compartir la presencia de Dios. Ese es el trabajo del misionero, Padre. Sí, profe Emi, es hombre de Dios. Es hombre de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Dice, designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Los designó, los eligió. Si usted y yo hemos sido elegidos y hemos sido marcados, hemos sido sellados en el sacramento del bautismo, por lo tanto, estamos invitados a ser enviados también, a compartir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que lo que nosotros veamos va de acuerdo a la voluntad de Dios o no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo les decía hace un momento, hay que ver la historia. En este caso, la tarea de cada uno de nosotros como profetas nos corresponde ir viendo la obra de nuestro Señor Jesucristo, en el cual se encarnó, hizo presente el anuncio de su reino, padeció, murió y resucitó. Nos corresponde a cada uno de nosotros experimentar la liberación del pecado y de la muerte, sepultar nuestro viejo yo y ser un hombre nuevo a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El profeta es tener la experiencia de que mi vida tiene sentido, de que fui liberado, de que aquel que me ama me ha hecho un hombre nuevo, me ha redimido, me ha rescatado del vacío, del sinsentido, y Él le da sentido a mi vida. Y Él me llama para compartir. ¿Y qué voy a compartir? Lo que Dios ha hecho en mí, lo que Dios ha hecho en ti. ¿Cómo has visto, cómo has experimentado lo que Dios ha hecho para ti? Y lo imposible para ti es posible para Dios, ¿no? Entonces, ese compartir. Sí, y allí nos encontramos con muchos hermanos nuestros que dicen, ¿no? Mi vida no tenía sentido, ¿no? Las cosas materiales no me satisfacían. Intenté a veces refugiarme en los vicios y sin embargo lo único que tenía era destruirme, ¿no? Compartir, eso es lo que vamos a compartir, lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios me pide, y ante unas estructuras de injusticia, ante una estructura de pecado, ante tanta violencia, ante tanta agresividad, ¿qué te pide Dios? ¿Qué te pide? Y te invita a ti hombre, a ti mujer, ¿sí? A que no nos quedemos cruzados y digamos, cuánta violencia, y que muy bien, que se manifiestan a favor del aborto, pues allá a ver cómo lo resuelve. El Señor nos llama a ti a que seas protagonista y que tengamos presente lo que Dios quiere, y ser misionero es enviado por Papá Dios, que te quiere mucho, que te ama y que te envía precisamente a que estos hermanos nuestros tengan una nueva vida en Cristo Jesús. Así es, Padre, yo creo que desde esa experiencia de Dios es como tú vas a poder compartir un testimonio de vida. Exactamente, porque un misionero, ¿qué es lo que debe de llevar a compartir? Su experiencia de Dios, para poder convencer al otro que vale la pena confiar en Jesucristo, que vale la pena creer en Jesús, hermana Teja. Así es, hermanita, pues desde el momento en que uno reconoce en el pecado en el que vive, que a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos ilumina, nos hace ver en qué estamos metidos y nos saca de ese lugar, pues a partir de ahí podemos invitar a los demás hermanitos a que si Dios me sacó de esa depresión, de ese odio, de ese rencor, de ese resentimiento, si a mí me sacó de ese lugar donde yo me metí, aquí también te puede sacar. Solamente Dios quiere que tú seas humilde, que pidas, que clames ayuda, que le digas, Señor, ven a mí, ayúdame, ponme las personas
para que yo pueda, Señor, tomarme de tu mano y salir adelante. Es por eso que se comparte el testimonio de vida, para que las personas también se identifiquen y también crean que si Dios me pudo levantar a mí, pues también va a poder levantar a los demás que se encuentran en esa depresión, en esa tristeza, en ese dolor. Él nos va a ayudar, solamente con su ayuda, nadie más. El mundo nos ofrece cosas y con eso llenamos, menguamos ese dolor, pero no se quita. Muchas veces todavía queda más profundo el vacío, cuando nos damos cuenta que estamos llenos de nada, estamos vacíos de Dios. Es cuando verdaderamente nos sentimos privilegiados, porque el Señor nos ha levantado, nos ha tendido la mano, porque ha tenido misericordia conmigo. Y ante todo, porque a todos nos llama, a todos, nadie Así puede es. decir a mí no. El llamado es parejito, porque Dios no tiene distingos de a ti sí, a ti no. No, Dios nos llama a todos. Y te ha llamado, como usted decía, Padre, desde el día de nuestro bautismo. Fuimos sellados con esa gracia, con ese Espíritu de Dios. Somos de Dios, somos propiedad de Él, le pertenecemos a Dios. Entonces, por lo tanto, tenemos que compartir nuestra experiencia de Dios, tu amistad con Dios, porque es lo más maravilloso. La hermana Tere decía, lo que Dios ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo, pero darle a la persona esa plena seguridad, esa convicción de que lo va a lograr. Pero lo va a lograr ¿cómo? De la mano de Jesucristo. Y hay otro aspecto acá, Padre, el compartir la mesa. Cuando les dice que no lleven comida, que no lleven nada, que compartan. El compartir con las personas lo que somos y tenemos es algo importante, Padre. El compartir, ¿qué voy a compartir? En primer lugar, si Dios me llama, yo voy a compartir con Él mi vida. Y le voy a decir, Señor, toma mis ojos para que tú veas, toma mi corazón para que tú ames, toma mi vida para que tú hagas de ella lo que tú quieras. Es compartir, es dar, ¿no? Es dar lo que yo tengo. Ofrecer al Señor. ¿Qué voy a ofrecer? Ofrecer al Señor mis debilidades, ofrecer al Señor mis pecados, ofrecerle al Señor todo lo que yo soy. ¿Yo qué soy? Yo soy pecador, yo soy frágil, yo soy hecho de barro, ¿no? Entonces voy a ofrecerle al Señor, aquí estoy. Sí, pero tú quieres tomarme como instrumento. Quieres decirme para que sea yo pregonero. ¿Pregonero de qué? Pregonero, como acabamos de escuchar. Cuando lleguen a una casa, digan que la paz reine en esta casa. ¿Sí? Que la paz, es decir, que la comunión, que la bondad, que la verdad esté en el corazón de esa familia. ¿Sí? Donde tú vayas. Sabemos que inclusive llegamos a una casa y a veces percibimos cuando hay problemas, hay dificultades, que están disgustados entre los esposos, que los hermanos se gritan y a veces pues incomodan, ¿no? Hay problemas, como que aquí está un poquito calientito, está algún problema, mejor nos vemos y otro día regreso, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí es necesario, es llevar la paz. ¿Qué pasó, hermano? Parece que hay discusión, ¿verdad? Hay malentendido, ¿verdad? Oh, ok, bueno, pues siéntense, platiquen, dialoguemos. Oye, ¿por qué le gritaste a tu hermano? ¿Y por qué ese coraje que le tienes, ¿no? Entonces, si uno va a ser instrumento, enviado por el Señor, para ser instrumento de reconciliación, y la misión está esa. Y cuando tú veas y cuando tú llegues a un contexto en el cual el hombre quiere ser lobo para el hombre y se agrede, y se lastima y se hace daño, entonces la prudencia, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, y por lo tanto a eso estás invitado, ¿no? A que se pueda compartir ese espíritu de comunión, de fraternidad. Cuando el hombre se distancia, cuando el hombre se hace daño, y por lo tanto en vez de dañarte, en vez de dejarte, en vez de hacerte a un lado, ¿sabes qué, hermano? Te reconcilio y volvamos nuevamente a compartir el pan de cada día. Reconciliémonos nuevamente para que sea nuestro Señor Jesucristo quien reine en nosotros. Ese Dios te llama para eso. Dios te llama, ¿no? Te llama a ser mensajero del amor y transmisor de la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Así, tener corazón de misioneros, Padre.
para poder entablar esa comunión con los hermanos, comunión con Dios y comunión con el hombre. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros vivamos en esa comunión de amor, común unión, y en las circunstancias que sean, estar con el otro, para ayudarlo, para alentarlo, para fortalecerlo, para decirle, ánimo hermano, todo se puede, porque hoy en día hay tantas dificultades, Padre, y las familias, de verdad hay mucha crisis familiar, hay mucha situación muy difícil que se está viviendo en este mundo, y nosotros, los mensajeros de Jesucristo, somos los que tenemos que llevar esa paz, tenemos que llevar a las personas a que dialoguen, a que no hagan guerra, a que vivan en amistad, en amor, en armonía, porque si vivimos en pleitos, si vivimos en rencores, si vivimos, nos hacemos daño, y a veces los esposos no se dan cuenta que están dañando a sus pequeños hijos, que están dañando a la familia con una actitud negativa. Hoy el Evangelio nos invita a ser misioneros. Tu papá tiene una misión, tu mamá tiene una misión, tu hijo, hija, tienes una misión. Y todos en esta tierra tenemos una misión que cumplir a los ojos de Dios. Y la misión a la que vinimos al mundo es amar en el servicio, es amar al hermano, es ayudar al otro, es desgastar mi vida para ayudar al otro a que se levante, para que sigamos adelante, para que podamos forjar un mundo de paz, un mundo de amor, donde verdaderamente el reino de Dios esté presente. Signos del reino de Dios es el amor, es la alegría, es la paz, es la bondad, pero desafortunadamente hoy nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por el egoísmo, por las envidias, por las ambiciones, y no está reinando Cristo en el corazón de los hombres y las mujeres, está reinando el mal. Por eso, ¿qué hay a nuestro alrededor? Oscuridad, hermanos, cuando tú eres luz. Dice Jesús en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, y si tú y yo somos luz, tenemos que dar esa luz a los que viven en la oscuridad, ir en esa comunión, a compartir, a tener esa hospitalidad con el otro, para acogerlo y poder encender en el corazón de los demás el amor de Dios, para que de verdad seamos felices. Dios no nos crió para ser infelices, Dios nos crió para ser felices, y por eso imagínense en dónde nos puso, en un bello universo que a veces ni tenemos tiempo de admirar porque estamos ensimismados en nuestros problemas y discusiones. Pero nos vamos a ir a nuestro segundo corte, queridos hermanos, y regresamos en un momento. Metidos en el trabajo también, pero veramos. Ahí donde menciona que no se detengan, pónganse en camino. O sea, yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿Cuántas distracciones? ¿Cuántas distracciones hay? ¿No? Afectos desordenados, apegos, el trabajo, es decir, no se detengan. Estás escuchando la voz de Jesús, el buen pastor. Y yo creo que la tarea esencial está en esto. Cuiden a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Yo recuerdo esa parte, doña Lucía, cuando llegó este drogadicto, cuando estábamos allá en la parroquia, llegó mal. Y usted no quería decir que se drogaba. Usted dice, tú te drogas. Y en sí confesó él mismo que sí se drogaba. O sea, toda esa realidad que usted contemplaba en ese hombre, usted lo hizo tomar conciencia y reaccionar. Lo está curando. Con la reforma Y le está constitucional en funcionando. materia de paridad de Esa es género la tarea. aprobada en el Senado, Y cuando se el garantiza hombre la termina así participación con 40, igualitaria termina en todas las Sí. instituciones del Poder Ejecutivo, Es que lo Legislativo y Judicial. importante En es México cuando el somos alcohólico, la ¿no? mitad de la El población niño, su y ahora realidad. participaremos en la Si no toma de reconocen decisiones ese en la enfermo, vida. no va a poder 50% mujeres y 50% Proceso de Así sanación. Pero aquí fue el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Senado de la ¿No? República. Sí, yo creo que doña Lucía usted tiene mucha experiencia de esto. Estás Curar a los escuchando enfermos, la voz de curar a los Jesús, el enfermos, buen denunciarlos, pastor. denunciarlos. Mire,
Hace unos días le estaba preguntando. Continuamos, mis queridos hermanos, en este hermoso domingo 20 de octubre. Ya casi vamos terminando octubre, ¿verdad? Pero hoy qué hermosa es esta reflexión del Evangelio, donde nos hace ver a todos esa dimensión misionera que tiene la Iglesia Católica. Porque todos, tú y yo, somos enviados por Jesucristo a anunciar su amor, su misericordia, su bondad. Y hoy algo muy importante que dice el Evangelio, Padre: no se detengan en el camino. Sí, no detenerse. A veces el hombre se detiene. Imaginémonos un sacerdote. Él sabe que tiene que evangelizar, que tiene que catequizar, pero se detiene en otras cosas que son vanas, que son superficiales, ¿no? Sí, en los afectos, en las cosas materiales. O todo ser humano, ¿no? Sí, todo ser humano. A veces tienes una misión de esposo, tienes una misión de esposa. Sí, no te detengas. No te detengas en entregar tu vida a tu esposa. No te detengas en entregar tu vida al esposo. No te detengas en orientar, en conducir, en acompañar el crecimiento de tus hijos. No te detengas, que no te distraigan las novelas. Bueno, en mis tiempos eran las novelas, ahora no sé qué hay, que hay tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Que no te distraiga el Facebook, no te distraiga las redes sociales, ¿no? Que no te distraiga, ¿sí? No te distraigan en cuanto que tienes una misión en forma concreta, específica. Continúa esa misión, ¿no? No te distraigas, no te quedes a la mitad del camino. Sí, tienes una misión, todos tenemos una misión, ahí está esa parte, ¿no? Y veamos cada uno, ¿no? A veces nos distraemos, me comprometo con mi esposa, pero me distraigo en el dinero. Me distraigo con mi esposa, pero tengo mucho trabajo, ¿no? Y por lo tanto, la empresa me absorbe, la empresa, y el trabajo. No te detengas a cumplir tu misión. Tienes una esposa, tienes un esposo, tienes unos hijos, tienes una familia, no te detengas, no te distraigas. Tienes una misión concreta. Y eso es lo que a veces no entendemos, Padre, que la misión más importante que nos ha dado Dios son las personas que están cerca de nosotros, tu familia, tus hijos, tu esposa, tus padres, tus hermanos. Esa es la misión más grande, la persona. El trabajo es indispensable, hermanos, para la vida, para poder vivir, pero es un medio, nada más. No es un fin, ni el dinero ni el trabajo. Lo que sí es un fin para ti es tu familia, porque es tu salvación. Porque cuando lleguemos allá a ese juicio personal, ¿qué tanto amaste, no? ¿Qué tanto amaste a tus padres, a tu esposa, a tus hijos? ¿Qué tanto me vistes a ellos, no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es llevarles a Dios. Y hoy, hermana, hay otro aspecto aquí muy importante: la acogida a los necesitados, a los excluidos. Jesús los manda específicamente a que sanen enfermos, y no solamente enfermos del cuerpo, sino enfermos del alma. Sí, pues es una misión bien importante, ¿verdad? Hoy el Señor nos está enviando precisamente a hacer este trabajo. La acogida, como se decía, pues primeramente en el corazón, ¿verdad? Acoger al Señor, recibirlo, para que yo pueda darle a los demás, porque si yo no me lleno, ¿verdad? Pues ¿qué le vamos a dar a los demás? Empezando conmigo mismo, luego con mi familia y luego en mi comunidad, ¿verdad? Pues hoy nos está diciendo el Señor que sanemos a los enfermos. Decía usted, no solo físicamente, la enfermedad principal es la enfermedad del alma. Hoy la lepra más grande es el pecado, ¿verdad? En el pecado que estamos metidos y que muchas veces no nos damos cuenta. Cuando llega la palabra de Dios, ¿verdad? Al principio no es fácil, porque me hace ver una realidad que yo a veces estoy negando inconscientemente. Cuando llega la palabra de Dios y me empieza a abrir los ojos, a despertar mi conciencia, empiezo a recibir a Dios en mi corazón y a seguir transmitiendo, haciendo lo mismo, ¿no? Así como Jesús vino y nos enseñó y a nosotros también nos envía, pues así, igual nosotros también, ¿no? Que nuestra familia lo conozca, que nuestra familia también, ellos transmitan esa paz, ese amor de Dios, que sanen a las personas que están a su alrededor, porque todos estamos enfermos, hermanos. Sí es importante, Padre, gracias, hermana Tere, que nosotros podamos pensar en qué estoy invirtiendo el tiempo que Dios me está regalando. Sí, y que ojalá y seamos humildes y reconozcamos sinceramente dónde me encuentro.
Si soy hijo amado de Dios y Él me llama para que participe de la vida eterna, entonces aquí hay que tener en cuenta qué tanto mi oído abierto para escucharlo a Él, qué tanto mi corazón está dispuesto para amar lo que Él ama, ¿no? Entonces, ojalá seamos sinceros y pongamos las cartas sobre la mesa y que seamos humildes. Y muchos de nosotros estamos apegados a las cosas puramente temporales. Vamos por otra parte, vamos por otro punto. ¿Cómo me siento? ¿Me siento triste? ¿Me siento indiferente? ¿Me siento alegre? ¿Me siento satisfecho con lo que voy haciendo? ¿Cómo tengo que entregarle cuentas a Dios? Y seguramente hay muchas fragilidades en nuestra naturaleza humana. Seamos humildes y démonos cuenta. ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nuestra vida no tiene sentido? ¿Por qué hay vacíos en nuestra existencia? Y démonos cuenta en qué estamos atorados. A lo mejor hay soberbia, a lo mejor hay envidia, a veces hay egoísmo, ¿no? A veces hay lujuria, a veces hay vicios, a veces hay pasiones desordenadas, ¿no? Ante esta realidad, ante este hecho que yo voy viviendo, es necesario tomarme en cuenta que vivo engañado. ¿Por quién? Por el maligno, por el demonio, por Satanás. El maligno me ha hecho creer que Dios no existe. El maligno, el demonio me ha hecho creer que el matrimonio no es posible para toda la vida. El maligno, el demonio me ha engañado y he caído en la lujuria, he caído en la avaricia, he sido engañado. Al tener en cuenta dónde me encuentro, y que el Señor me llama, entonces estoy invitado a renunciar al maligno, renuncia a ese engaño que tú tienes. O sea, la vida no es casualidad. El que te metió esa idea es el maligno, es el demonio, Satanás. ¿Sí? El que Dios no existe es el maligno, es el demonio, Satanás. ¿Sí? El que no existe el cielo es el demonio que te ha engañado. Pero Dios te ama, Dios te quiere y te envía a su Hijo Jesucristo para llevarte al cielo, para contemplar la vida eterna, para hacerte un hombre nuevo, para hacerte una mujer nueva. Entonces, uno tiene que renunciar al maligno que me ha engañado. Me ha engañado y me ha presentado aparentemente un contexto agradable, bonito, en el cual uno se siente aparentemente lleno, satisfecho, ¿no? Sin embargo, es una mentira, es una falsedad, ¿no? Es una falsedad, por ejemplo, que el esposo que tiene su esposa y que encuentre una compañera fuera en el trabajo, pues quien quiera allí formar otra familia, o sus pensamientos, sentimientos, es el demonio que lo engaña. Sí, es el demonio que engaña al muchacho a drogarse, a alcoholizarse, a robar. Es el maligno. Entonces tenemos que renunciar. Sí, renunciar a esos engaños. Saber distinguir y discernir. Lo que llega a mi pensamiento, lo que llega a mi corazón, lo sembró el maligno, el demonio. ¿Cómo me siento? Entonces hay que renunciar a esos engaños, a esas falsedades, ¿no? Y el Señor nos invita a la reconciliación. Reconcíliate. O sea, tú has dañado, has traicionado, has robado, has sido hipócrita, has sido egoísta, has querido que los demás sean como tú quieres que sean. Entonces, hay que ser humildes, hay que reconciliarnos. Reconcíliate con tu historia, reconcíliate con tu pasado, reconcíliate con tus padres, reconcíliate con tus hermanos, reconcíliate con tu familia. Ponte en paz. Vida, nada me debes. Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz, ¿no? Allí en esa parte, ¿no? Y reafirmar. Tú eres hijo amado, tú eres hija amada. Y viniste al mundo, no viniste a perder el tiempo, ni viniste a ocupar un espacio, un lugar, nada más por ocuparlo, sino tienes una misión, tienes una tarea, tenemos una tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Que el maligno, el demonio, no nos engañe, para que no caminemos en forma superficial y vana, no nos distraigamos en superficialidades y en vanidades, ¿no? Tenemos una misión. Eres hijo de Dios, y por lo tanto aquel que hizo tus ojos te ve, te oye, te ama, ¿no? Al tener en cuenta esa misión que Dios Padre tiene para cada uno de nosotros, hay que compartirla con los demás, reafirmar que Dios te ama, que te dio la vida, que Dios te ama y te dio a su Hijo Jesucristo para liberarte de todos esos engaños y ataduras del pecado del demonio que hacen que tú vivas odiando, que hacen que tú vivas sumergido en el lodo, en la suciedad, en la asquerosidad, sí, y por lo tanto destruido, odiando,
criticando, juzgando a los demás, al prójimo. O sea, date cuenta en dónde, dónde has llegado, donde el maligno, el demonio, te ha hecho engañar. Sí, mira la basura, en el cual en muchas ocasiones uno se experimenta, una basura, ¿sí? Una asquerosidad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado engañar. A quienes debo reafirmar, papá Dios, tú me diste la vida, he sido un egoísta, he escuchado al maligno, me he dejado llevar solamente por cosas vanas y superficiales, ¿no? Y escucha, Dios, ¿qué tienes para conmigo? ¿Cómo me hablas? ¿Qué me dices? ¿Qué me ofreces? ¿No? Allí, y reafirmar, Dios me ama, Dios la ha llamado a usted, Dios nos ha llamado a colaborar en su obra. Y aquí estamos, y aquí estamos. Yo cuando comparto, Padre, siempre que doy las pláticas bautismales, me gusta decirle a mi testimonio que yo conocí al Señor. Cuando fui a escuchar pláticas prebautismales, Jesús tocó mi corazón. Y de verdad yo le digo, Señor, no merezco tanto, pero tú me has dado tanto, tanto, porque de verdad cuando tú le entregas el corazón a Dios, Él se regocija en ese corazón, en ese amor, y a pesar de nuestras limitaciones humanas, debilidades y todo lo que haya, Dios se manifiesta a través de nosotros. Dios está allí porque Él necesita y precisa de nosotros para poder llegar al otro, para poder manifestarle su amor a los demás. Cuando Jesús dijo, y yo estoy con ustedes todos los días, y está en nosotros porque somos su imagen, somos semejanza de Dios. Y solo basta que tú le abras el corazón, que tú quieras dejarte conducir por el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que nos mueve, el que nos lleva, el que nos hace. Usted ha visto, yo he experimentado tantas cosas que a veces digo, ay Señor, no soy digna, pero aquí estoy. Síguete manifestando a través de esta miseria humana, ¿no? Pero te lleva a descubrir lo que hay en las demás personas. Hace poco, un testimonio así bien breve en Rancho Juanito, yo fui a darle un abrazo a una mujer que el Señor me llamó porque yo veía el dolor que tenía esa mujer y la abracé y le dije, tu dolor, Dios lo va a sanar. ¿Qué te pasa? Y me dice, tiene un mes que se murió mi hijo. Yo sentí tanto dolor, pero mire cómo Dios me hizo ver a mí el dolor que esa mujer estaba pasando y que precisaba de un abrazo y que precisaba de decirle, tranquila, tu hijo está con Dios, vive ya con Él. Tú no sufras porque tu hijo dejó de sufrir y hoy vive feliz con su papá, con el que lo crió y lo llevó a él para que ella no siguiera sufriendo. Pero es hermoso darte cuenta cómo Dios te describe los momentos que otra persona está viviendo. Pero bueno, nos vamos a ir a nuestro tercer corte y regresamos en un instante. Te hace ver la necesidad de lo y también te hace ver que hay una persona que sí lo va a aceptar y hay rechazo. Sí, pero esta parte, ¿no? Esta parte cuando se le vuelve la paz, Estás mucha gente le dice a escuchando la la voz de Dios, Jesús, el buen pastor. inclusive hay mucha gente que dice eso. Gracias a la hermana Lucy. Gracias a la hermana Lucy. Yo escuché a la hermana Lucy, ¿no? Yo busco a la hermana Lucy, ¿no? Allí, o sea, es esta palabra, o sea, curen a los enfermos y anúncieles al rey. Es la misión. el Señor les decía, si ustedes quieren que solamente se pueda permanecer, no solamente denle su vida juntos por la paz. Lo que he hecho. El dengue es una enfermedad que se transmite por el piquete del mosquito que crece en el agua. Juntos podemos detenerlo. Lava y tapa recipientes en los que almacenas agua. Voltea los que no estés usando. Tira todo lo que no sirve y pueda acumular agua. Recuerda, lava, tapa, voltea y tira. Sin criaderos no hay mosquitos. Y sin mosquitos no hay dengue. Gobierno de México. Estás escuchando la voz de Jesús, el buen pastor. Continuamos, queridos hermanos, y a punto ya de terminar en este último fragmento. Aquí hay una cosa que nos dice hoy la palabra de Dios. Si todo eso que hemos hablado, la hospitalidad, el compartir, la comunión,
la experiencia de vida, el testimonio. Si nosotros hemos vivido todas esas señales, entonces de verdad eso es señal, como dijo Jesús, que el reino de Dios ha llegado, que ya está entre nosotros, porque el reino de Dios, hermanos, no es una doctrina, no es un catecismo, es sobre todo una persona, Jesucristo, que hace que el hombre tenga una nueva manera de vivir, se convierta, cambie su pensamiento, su sentir, su hacer en esta vida. Eso es lo más importante, ¿no? La propuesta de Jesús es tratar de rescatar esos valores que están perdidos hoy en el mundo, valores comunitarios, de fraternidad, de convivencia, de amor entre las gentes. Entre ellos el valor de la fe. Así Rescatar es. ese valor de la fe. Sí, ¿cuántos de nuestros abuelitos, de nuestros padres nos dieron la fe? Nos acercaron para el bautismo, nos acercaron para recibir la primera comunión y confirmación, nos exhortaban, nos invitaban constantemente al matrimonio, nos exhortaban a que fuéramos a misa cada 8 días, ¿no? Y todos esos valores están siendo olvidados, ¿no? Ya no nos acercamos a misa, ya no queremos contra el matrimonio, ya queremos caer en una sociedad individualista, consumista, y por lo tanto ya se nos hace natural, normal, en que no se tenga un matrimonio, en que solamente tengamos ahí algunas mamás solteras, nada más el niño con su madre o la niña con su madre y sin su matrimonio. Estamos invitados cada uno de nosotros a hacer presente el reino de Dios, a hacer presente a Él mismo la voluntad de Dios, y por lo tanto es la tarea que tenemos. Eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que las comunidades vivamos unidas en el amor de Jesucristo, que sea una nueva manera de vivir. Y es el Evangelio, es la palabra de Dios. Hoy, como narra también el Evangelio de este domingo, la oración, el constante contacto con Dios nos va a llevar a ser esos buenos misioneros, a ser esas mujeres y hombres de Dios, porque hoy, Padre Manuel, el mundo precisa de testigos verdaderos de Dios. Y ahí la tarea de ser verdaderos testigos. Nadie da lo que no tiene. Si tú te sientes hijo amado de Dios y tienes una misión, y la misión es dar vida, ayudar al hombre, curar al hombre que está herido y lastimado por el pecado, por X o Y circunstancias, es dar esperanza. Y a veces no es tan fácil reconciliar un matrimonio, no es tan fácil reconciliar unos hermanos, no es tan fácil liberar a un muchacho que está adicto a la droga o al alcoholismo, no es tan fácil despegar un apego desordenado de alguien quien quiere caer en la infidelidad. Y es que yo tengo mi esposa, pero quiere la otra, ¿no? Entonces, ¿qué otra mujer, no? Ahí no es tan fácil liberarse de esos vicios, no es tan fácil curar, no es tan fácil el poder anunciarles precisamente de esa nueva vida que Dios tiene para cada uno de nosotros, para los hombres y mujeres. Yo les decía hace un momento, ojalá podamos tener presente los valores que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelitos. Nos recibieron el bautismo, nos llevaban a misa, podemos recibir los sacramentos, el respeto al papá de usted, al abuelo de usted, a la mamá se le respeta, al papá se le respeta, al hijo se le educa, todos esos valores que estamos perdiendo, ¿no? Dice, el ser mensajeros, ser enviados, significa pues tomar riendas sobre el asunto y poder hacer presente lo que Dios quiere. Es hermoso, Padre, ver Hechos de los Apóstoles, como Pablo, ¿verdad?, llevaba a las comunidades la esperanza, la alegría, la fe, y sembraba todo, pero él se hacía llamar el heraldo de Jesucristo. Esa noticia, y Jesucristo dice, lleven la buena nueva. Entonces, el discípulo tiene que ser proclamador de buenas noticias. Hoy en este mundo, que lo único que recibimos son malas noticias. Egoísmos, ambiciones, situaciones temporales, ¿no? Y que nos debemos de enfrascar en las verdaderas situaciones que valen la pena.
Y lo que vale la pena, mi hermano, mi hermana, es que tú le abras tu corazón a Cristo, el Señor, que quiere vivir en ti, que quiere reinar, que quiere compartirte esa vida de gozo, de alegría. Hermanos, nosotros, yo creo, mi hermana Teresa, el padre Manuel, una servidora, fuimos un día vistos por los ojos misericordiosos de Dios y nos llamó a seguirlo. Y fue tanto mi embelezo, digo yo, que yo le dije, Señor, aquí estoy. Y con todas mis limitaciones humanas, hermanos, porque soy una mujer pecadora como todos, pero mi vida está enfocada a ese Dios, porque Dios quiere hacerse presente en el mundo a través de cada uno de nosotros. Pero ¿qué tan dispuesto estoy yo, estás tú, para ser portador de esa presencia divina? Sí, ya para ir concluyendo mi presencia aquí con ustedes, si Dios te llama a la vida consagrada, si Dios te llama a ser sacerdote, no tengas miedo. Y decirle, Señor, tú me llamas para que reconcilie a la humanidad, te entrego mi vida para ti. O si eres mujer y eres una niña, adolescente, una joven, y quieras consagrar tu vida al Señor como religiosa, decir, Señor, aquí estoy, Señor, quiero trabajar para hacer presente tu reino. O un laico, que nos están escuchando en estos momentos, el decir, Señor, aquí estoy, Señor, dispuesto para que tú me renueves, para que tú me tomes como instrumento y sea portador de tu palabra. Si me envías a anunciarte a ti, muerto resucitado, que nos amas, me envías a curar a los enfermos, a curar a aquellos hermanos que se encuentran apegados al pecado y por lo tanto viven una vida sin sentido. Tú me envías, Señor, para que anuncie esa buena nueva, esa nueva de que tú amas a los hombres y que por lo tanto hacer presente. No tengas miedo. Si el Señor te llama para sacerdote, si el Señor te llama para religiosa, si el Señor te llama ahora como esposo, como esposa, para que anuncies a Jesucristo muerto y resucitado, para que lleves la esperanza de la vida nueva a tu matrimonio, a tu familia. No tengas miedo y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, fecunda tu obra en mí, para que tu reino se haga presente en mi vida y lo haga presente en la vida de los demás. Así es, Padre, solo quiere disponibilidad. Muchas gracias a usted por ser sacerdote, por esa vida misionera de que Dios le ha hecho partícipe a usted, antes en Puebla, hoy en Izúcar de Matamoros, gastando y desgastando su vida en esa misión de llevarnos a Cristo, de consagrarnos a Dios. Muchas gracias, Padre, por esa misión que usted aceptó de Jesús, que renunció usted a tener una familia propia, una esposa, unos hijos, por adoptar a una iglesia que a veces es rebelde, que a veces es imprudente, que tenemos muchos defectos. Pero gracias, Dios le premiará a usted desde acá y allá, dice, en la vida eterna. Muchas gracias, señor Lucía. Ojalá hagamos oración por las misiones, Aquellos hombres y mujeres que se van, no solamente evangelizan aquí, en sus matrimonios, en sus comunidades, sino hombres y mujeres que se van, dejan su patria y se van anunciando a Jesucristo muerto y resucitado, ¿no? A China, la India, a África, a Europa, todos esos lugares. Pedimos a Dios por ellos. ¿Saben? Hemos escuchado persecución de los cristianos, hemos escuchado muerte de cristianos precisamente porque van anunciando a Jesucristo muerto y resucitado. Hoy se celebran a 2 religiosas que fueron asesinadas por islámicos. Sí, o sea, hay que hacer oraciones para que llevemos la vida nueva, la vida eterna que Dios tiene para nosotros. Que tengan buen día. Gracias, Padre, igualmente. Y nosotros continuamos, queridos hermanos, ya para terminar el programa. Queremos invitarles a todos, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube La Voz de Jesús el Buen Pastor, donde se publica el programa que el Grupo Granito de Mostaza conduce a través de las radios. Suscríbete, hermano y hermana, y sé parte de esta obra de Dios y comparte para que más personas puedan escuchar la voz de Jesús el Buen Pastor. Estos medios de comunicación son excelentes porque hoy a través del Facebook nosotros podemos ser portadores de esta voz de Jesús y transmitirla y llevarla a aquellos que todavía no lo conocen, que todavía no llega a ellos la palabra de Dios. Muchas gracias, queridos hermanos. Quiero agradecer infinitamente, hermana Tere, a los hermanos que hacen posible que este programa
programa siga al aire, a todos los bienhechores, a Pablo y a Olga desde Nueva York, queridos hermanos, muchas gracias. A Vicente Santamaría, gracias hermano por tu apoyo. A Lina Solano, a Socorrito Lezama, a Adrián Hernández, a Tere Vélez, a Betty Fernández, a Carmen García, al profesor Audifar Ramírez, hermano, gracias por tu apoyo. A la familia Vega Ramírez, a Beatriz Maldonado Hernández, a Magdalena Zambrano Maldonado, a la familia Martínez Aguilar, muchas gracias por el apoyo. Al profesor Abraham Lázaro Aguilar, a Araceli Barrera Sosa, a Betty Robles, a Tomás Pérez Ballina, a Nereida Hoyos Cardoso, a la familia Vera Martiñón, a la familia Martiñón Gordillo, a Martita Flores Guevara, a la doctora María de la Cruz Tapia, a la profesora Edna Martínez Ramírez. Muchas gracias, queridos hermanos, por ese apoyo que ustedes dan para que este programa continúe al aire. A los hermanos que nos apoyan también martes y jueves para llevar la cena al hospital, a la familia Romero Colores y a los locatarios del mercado. Muchas gracias por ese apoyo que dan. A nuestra hermana Agripina Ramos Molina, gracias hermanita. Dios bendiga tu generosidad. Envío un saludo a ustedes, un abrazo. También a Cholita Bonilla López en Raboso que nos escucha. A mi hermana Matilde Velázquez que nos escucha allá en el barrio de la Asunción, a Elba Ramírez. Ánimo mis hermanas, Dios vence la enfermedad porque siempre está con nosotros. Quiero enviar saludos a Tony López de la unidad 21 de la ruta 1 que nos dice que nos escucha domingo a domingo. Gracias hermanos, Tony y los demás choferes de la ruta 1, de las diferentes rutas de aquí de Izúcar de Matamoros, que llevan su radio en sintonía con este programa, La Voz de Jesús el Buen Pastor, y que van apoyándonos allí para que la gente que viaja en sus unidades pueda escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias, queridos hermanos, a todos ustedes que nos escuchan en las diferentes comunidades de Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias de verdad, pero sobre todo les pedimos abrir el corazón a esta palabra, porque Dios quiere morar en ti a través de su palabra. El que escucha la palabra de Dios y abre su corazón, dice el Señor que es un hombre sabio, que construye su casa en roca y a pesar de las dificultades que pueda tener, se mantiene y se sostiene porque su fe está puesta en Cristo, hermana Tere. Bueno, pues nosotros les agradecemos infinitamente esta audiencia, mis queridos hermanos, y hoy recordarte que eres misionero, allí donde Dios te puso, en tu hogar, en tu familia. Eres un misionero, eres una misionera, y nuestro deber, nuestra tarea es llevar a Dios al corazón de los hombres. Así es, hermanita, esa es nuestra misión, lo que el Señor quiere, que no nos alejemos de Él, porque el demonio anda como león rugiente atrás de nosotros buscando a quien devorar. Terminamos nuestro encuentro de este domingo haciendo oración para pedir a Dios el aumento de vocaciones de religiosas, de sacerdotes y laicos comprometidos. Hoy dice la palabra: rueguen al dueño de la mies, porque la cosecha es abundante y los obreros pocos. Sigamos orando pues, hermanos, y disponiendo nuestro corazón para que Dios haga en nosotros su obra. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia según tu corazón. Amén. Queridos hermanos, un abrazo y bendiciones para todos ustedes. Feliz inicio de semana, hermanos. Esta fue La Voz de Jesús, el Buen Pastor. Escúchenos el próximo domingo a las 10 de la mañana por Y esta a los de emisora. Face, que Dios los bendiga también. Dios les bendiga. En 15 días nos vemos, Dios mediante. Una Teresita y se pasó de desear. Dios me bendiga la No.
pero me la ayudan a hacer, que digan ya no, entonces la instrucción se pasó.